¿Acaso ya su mera naturaleza de tríptico diga mucho de las fallidas aspiraciones del Triángulo de la Tristeza? El film con el que Ruben Östlund parece querer glosar de manera total los males de un mundo contemporáneo sin ir más allá de un raspado de superficie. La primera parte del mismo, de largo lo mejor de la obra, es otra muestra del lugar en el que el director sueco se encuentra más a gusto. Allá donde puede diseccionar con cierto sadismo la hipocresía moral del presente y mostrársela al espectador para que sienta una incomodidad en verdad burguesa, por más que se pretenda lo contrario. En esta ocasión, el objeto de estudio, ciertas actitudes nefastas puramente femeninas, garantizan un sentido de lo punk que el propio autor decide diluir al acoplarlo en el interior de un discurso mediático y actual sobre la igualdad entre sexos. Östlund no entiende, y esto es una constante en el larguísimo metraje de su nuevo film, que la hipocresía moral del presente no se cifra en un discurso social de moda, que no es más que un síntoma, sino en la verdadera enfermedad. Un liberalismo al que vive abrazado un feminismo narcisista de cuarta ola que el director es incapaz de cuestionar. El responsable de Fuerza Mayor se limita, pues, a poner en el foco unas manifestaciones cutáneas de carácter puramente actual, con lo que obvia aquello que dijo Adorno de que el arte tiene su núcleo temporal no en la actualidad material, sino en su elaboración inmanente. Una sensibilidad, según el filósofo alemán, que está muy cerca de lo que es un anatema para el conservadurismo cultural. La moda. Así las cosas, la historia de la joven pareja protagonista se antoja absolutamente gastada al comenzar la segunda parte del tríptico, razón por la que se multiplican los personajes de forma inútil, pues todos son meras caricaturas, contenedores superficiales de algunas de las hipocresías más notables de la realidad liberal capitalista. Esta superficialidad explica que el encierro en cabina de un capitán comunista estadounidense y un viajero ruso capitalista devengan una gran oportunidad perdida. El director sueco no se pregunta por los pecados yanquis en su lucha contra los comis, o por qué la caída del comunismo dejó en Rusia un solar absoluto donde el liberalismo ha podido campar a sus anchas hasta nuestros días. De haberlo hecho, su obra no sería un producto de actualidad incapaz de enseñarle al espectador nada que no sepa de antemano. Y es que solo se puede mostrar la verdad si se hacen cuentas reales con el presente de las imágenes. Entonces, se puede incluso desvelar las imágenes del futuro. Los crímenes del futuro. Porque la película de Östlund ya fue hecha. La hizo Godard, sobre el naufragio del Costa Concordia antes del naufragio del Costa Concordia. Es decir, que haciendo cuentas con las imágenes de aquel presente, el genio francés anticipó la imagen del cadáver que el sistema iba a dejar. Sí, El Triángulo de la Tristeza es un film cadáver. Lo más gracioso es que triunfó en una edición de Cannes, donde también se estrenó un film Autopsia que abría, precisamente, con la imagen de ese cadáver. Con la de un crimen del futuro ya pasado, a la que Cronenberg le hincaba el bisturí para desvelar ante nuestra mirada lo que vive como gusanos bajo ella. Pero también las tecnologías de poder que nos rodean como espacios plásticos. Puro y duro liberalismo. El canadiense revelaba en el gesto la naturaleza vetusta del trabajo del director escandinavo. Según abría en Canal, los restos de una revolución social que, incapaz de ir a ningún lado, ya ha empezado a devorar al hombre y su realidad. La feminidad no existe. La enfermedad mental no existe. La transexualidad no existe. La homosexualidad no existe. La heterosexualidad no existe. De un conjunto de prácticas del cuerpo y del acceso a un conjunto de saberes, del acceso a unas técnicas de poder. El Triángulo de la Tristeza culminaba el periplo en una playa desierta donde el cineasta sueco ponía otra vez imágenes a una obviedad. Aquí, la imposibilidad de la utopía.
sin ni siquiera pararse a pensar en la última gran lección de Godard. La bella frase, afortunadamente, sí ha tenido este año quien la recoja. There alien who art in heaven, thin and skinny, about 6'7". Though we know you ain't our brother or your friend or foe. Un creador de formas bastante más políticas de lo que se podría pensar en un primer momento. La utopía en Asteroid City es una autopista mal diseñada, de imposible realización. A su vera se despliegan sobre el desierto, sobre el vacío, unos decorados falsos que cobijarán cientos de emociones reales. Las de unos actores que parecen colonizar cual extraterrestres sus personajes con una desesperación lacónica que rima de forma emocionante con la bella puesta en escena de Wes Anderson, forjada esta vez en la tensión entre el exceso marca de la casa y el citado vacío. Es como si el propio cineasta entendiera que hacer cine es una utopía destinada igualmente al fracaso. Su estilo recargado se enfrenta aquí a espacios llanos y vacuos, y los diálogos entre hombres y mujeres adultos se formula a una distancia corta pero insalvable. Entre ellos, el director de Life Aquatic siempre coloca algún detalle, como si necesitara tender un puente entre ambos, como si el vacío fuera demasiado para él y su barroquismo a la vez una fórmula inútil para abrazar en última instancia el anhelado infinito. El ejercicio de formas domadas por este gran autor contiene en su interior una belleza desesperada, puramente humana, donde la cámara se mueve del proscenio a las bambalinas y busca más allá del decorado para acabar por desencajarse, por escapar al diseño geométrico típico de Anderson y así filmar a los actores liberados gritar: no te puedes despertar si no te quedas dormido. Este vaciamiento de estilo, entre comillas, acerca al norteamericano ni más ni menos que a Bresson. De modo que todos esos argumentos que aseguran que Wes Anderson vive en una zona de confort se antojan indefendibles. No puede ser la obra de un conformista esta formulación dolida de los límites de un universo propio plagado de vacíos a rellenar con atrezzo, llena de dolorosas historias de amor adulto expresadas desde el rostro compungido de unos actores que callan más que nunca en el cine del tejano, lleno de una música que, por primera vez en su carrera, pasa a un misterioso, ya no segundo, sino tercer plano. Anderson, pues, acaba en Asteroid City por tocarse con el realismo, porque ahí está el citado Bresson. Pero también a Basquiat Kiarostami, quien sostenía que el arte brinda a cada artista y a su público la oportunidad de tener una visión más precisa de la verdad oculta tras el dolor y la pasión que la gente corriente experimenta cada día, y que es a través de las técnicas cinematográficas como se pone mejor de relieve los contrastes que existen entre el mundo ideal del autor y el mundo real. La creación, a fin de cuentas, de un nuevo mundo donde se habla de esperanza, dolor y pasión. En estas afirmaciones de Bresson y Kiarostami, ¿acaso resida la esencia misma de esa gran utopía que es hacer cine y que Anderson sublima en el desierto de su extraordinario film? Un vacío también presente en el cierre del tríptico de Ostlund, con la diferencia de que la desesperación nada empática del tejano, que diría Paul Schrader, es del todo honesta, y la del sueco una formulación cínica, arrogante y superflua. Si el primero se zambulle hasta el fondo en busca del significado humano de unos proyectos tan rotos y heridos como sus personajes, el segundo se desliza sobre la comodidad de lo ya asimilado por el espectador burgués, al que trata de despertar mediante un golpe de efecto final. Pero no te puedes despertar si no te quedas dormido, nos dice Wes Anderson. Asteroid City, entonces, como una obra dirigida a una audiencia despierta,
y el espectador potencial del Triángulo de la Tristeza, mientras, como alguien dispuesto a seguir chapoteando en las pueriles ensoñaciones anticapitalistas de una burguesía de actualidad, repletita de viajes canoas y luchas ficticias contra un fascismo que solo existe en su atolondrada cabeza.